Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de angustia. Si bien todavía no nos ocupamos de angustia como algo puntual o único en un video, sí lo vimos relacionado en otros videos a otros temas. Muchos de nosotros o muchos confunden angustia, depresión, ansiedad, miedo, y son todas cosas distintas. Podemos relacionarlas o podemos vivirlas en conjunto, es decir, puede que haya angustia mientras haya ansiedad, puede que en una depresión haya angustia, pero son cosas que se pueden diferenciar sin ningún problema. El miedo, como ya lo vimos, es una emoción negativa que aparece frente a un peligro latente. La ansiedad y la angustia son una emoción negativa que aparecen frente a un posible peligro futuro. La incomodidad de la angustia no está relacionada con el momento, con algo que tengo que resolver en este momento, sino con algo que me da miedo resolver probablemente más adelante. Puede tener algo en mi pasado, pero el problema está por venir, no es un problema que esté ahora. En este sentido, la ansiedad y la angustia se parecen, es decir, estamos pensando en lo que va a venir. La diferencia de la ansiedad y la angustia es cómo nosotros también lo vivimos. Física y corporalmente es totalmente distinto. Cuando hablamos de ansiedad, generalmente hablamos de una mente y un cuerpo revolucionados y activos. Cuando hablamos de angustia, generalmente hablamos de una mente y un cuerpo revolucionados inactivos. ¿A qué me refiero con inactivos? No quiere decir que estoy como la depresión tirado en la cama todo el día, sino que estoy más bien en niveles bajos de ánimo. La ansiedad lo que genera es niveles altos de ánimo porque quiero resolver las cosas. Niveles altos no implica buen ánimo. Puedo estar pasándola muy mal, pero estoy muy activo. En la angustia, generalmente lo que nosotros encontramos es más bien una pasividad. Cuando empezamos a identificar esto, tenemos que entender también que la angustia puede ser la primera capa de algo que es mucho más profundo. La reacción que nosotros tenemos como emoción negativa frente a cualquier peligro futuro puede ser angustia. Es la primera capa. Si yo me quedo con eso, trabajo sobre la angustia y resuelvo la angustia, probablemente no llegue al núcleo del problema, que debe ser otro. Si nosotros trabajamos en ese núcleo del problema, lo que vamos a encontrar es que la angustia es lo que tapa lo que realmente está sucediendo. Por ejemplo, en el caso de enojo, puede que yo no quiera enojarme o no pueda enojarme, no me permite enojarme, entonces lo que aparece es angustia. Es una transformación muy directa que todos hacemos o que podemos hacer, quiero decir, transformar el enojo en angustia. Cuando nosotros permitimos al enojo fluir con normalidad, me enojo, lo resuelvo y veo qué hacer, no aparece esta angustia. Si no permitimos al enojo fluir con normalidad, lo que vamos a hacer es generar angustia. Es una angustia contenida que se sostiene o que se acumula porque no resolvemos ese enojo. Como nos pasa con el enojo, nos puede pasar con otras emociones negativas también. Una emoción negativa de fondo, pero lo que aparece primero es la angustia. Digo que la angustia lo tapa porque en este caso, si nosotros buscamos lo que nos está sucediendo, lo primero que encontramos es angustia. Si nos quedamos en eso, tapa lo que realmente está sucediendo, que está debajo, que probablemente tenga que ver con otra emoción negativa. Lacan decía que la angustia no miente. ¿Qué quiere decir esto? Que la angustia no aparece si no está pasando o si no estoy viviendo algo que realmente me genera algún miedo o alguna intranquilidad o algún problema presente futuro. Lo que nosotros tenemos que entender es que si la angustia no miente, siempre que aparezca angustia hay algo que tenemos que trabajar o por lo menos entender y buscar. Diferencia trabajar de entender y buscar, porque con el solo hecho de entender y buscar yo conozco qué es lo que me está angustiando y puedo no querer trabajarlo o puedo decidir no trabajarlo. Si quiero trabajarlo, obviamente que voy a buscar el cambio. La idea es que cuando nosotros identifiquemos un momento de angustia empecemos a racionalizarlo. Racionalizarlo es poder poner en pensamientos algo de todo eso que me está sucediendo. Si la angustia es muy fuerte, como hicimos con otras emociones negativas, voy a tener que hacer una descarga de esa angustia, es decir, permitirme esa emocionalidad fluir y después poder racionalizar y pensar qué es lo que está sucediendo. En muchos de los casos, por ejemplo, cuando llegan al consultorio, llegan con angustia acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Que no encontramos una situación que genera angustia, sino que son muchas situaciones, a veces hasta muy pequeñas, situaciones que incomodan, que se acumulan y que al acumularse generan un momento de angustia. Al igual que en los ataques de pánico, una crisis de angustia funciona acumulando, es decir, una incomodidad menor, más otra incomodidad menor, más otra incomodidad menor, se acumulan, se sostiene en el tiempo y vivo una crisis de angustia. Esa crisis de angustia puede ser esporádica o se puede repetir continuamente, todos los días o muy seguido. Cuando las crisis de angustia son esporádicas, generalmente la resolvemos o la dejamos pasar y seguimos como si nada hasta que vuelve a suceder. Si esto sucede cada 3, 4, 6 meses, probablemente no le demos el valor necesario como para ir a trabajar sobre eso, sino que vivamos 2, 3 días de mal humor, de mal ánimo, con angustia y después sigamos adelante. En este caso lo que hacemos es decidir que siga acumulándose. Si yo descubro que hay algo que me incomoda, vivo 2, 3, 4 días mal y después sigo adelante esos 2, 3 meses siguientes sin ningún problema,
o mejor dicho tapando esa angustia, es probable que yo lleve a eso a acumularse. Si esto sucede todos los días, obviamente que es mucho más llamativo y a la vez es mucho más intranquilo. Si esto sucede todos los días, nos genera muchísima más intranquilidad e incomodidad, es mucho más llamativo, entonces vamos a trabajar sobre eso. Si esto sucede esporádicamente, hay gente que decide no trabajarlo y ahí es donde esto se acumula. De cualquiera de las dos maneras, lo que nosotros tenemos que ver es que cuando sale a flote esta angustia, probablemente nosotros tengamos por debajo situaciones que nos vienen incomodando hace bastante tiempo. La tolerancia o la adaptación a estas situaciones es lo que lleva a que nosotros nos permitamos o logremos acumular. Si yo tolero y me adapto a una situación que me incomoda, acumulo. Cuando identificamos la angustia, como dice Lacan, la angustia no miente, quiere decir que algo está pasando. Algo dentro de mí no está funcionando como yo quiero, algo de lo que está pasando no me está generando la emocionalidad que yo quiero, no me estoy sintiendo bien, no estoy cómodo, estoy intranquilo y me genera eso un miedo a futuro, una incomodidad a futuro, un peligro. Pasó algo, me incomoda y resolverlo me genera peligro, me genera miedo. Entonces, si nosotros no podemos trabajar en lo que sucedió porque ya es pasado, hoy por hoy estoy angustiado, pero la resolución me genera miedo o me genera esta alarma de peligro, entonces no voy a poder resolver esta situación y voy a seguir acumulando. Para poder trabajar sobre esta angustia, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer cuál es la situación que nos generó este malestar, ver si se repitió, si no se repitió, cuántas veces se repitió, qué capacidad tenemos nosotros de modificar eso y trabajar sobre eso. Cuando hablo de capacidad de modificar algo, implica que si es una situación que, por ejemplo, sucede en un trabajo donde hay más personas, yo tengo nada más que un porcentaje de posibilidad de modificar todo eso, el porcentaje restante es de los demás. Entonces yo tengo que identificar cuál es mi capacidad para poder generar un cambio real. Cuando nosotros vivimos cualquier momento crítico o crisis, podemos tener algo de angustia, porque aparece situación como el duelo, aparece situaciones como la pérdida y ganancia. Entonces puede que en algún momento esto movilice angustia. Si nosotros vivimos angustia en una situación como crisis, es probable que empecemos a vivir las crisis como algo angustiante, difícil, y no querramos pasar por eso. Si nosotros podemos entendernos como protagonistas de la crisis, como yo lo digo en mi taller, Ser Feliz en Crisis, vamos a poder trabajar sobre nosotros y poder transformar esa crisis en algo con una mirada mucho más positiva. Ser feliz en crisis implica vivir la crisis del protagonismo, desde el cambio, como una búsqueda, aprendizaje y crecimiento, y de poder minimizar o poder llevar a un nivel menor todas estas emociones negativas como la angustia, por ejemplo. Además, les pido que se suscriban en mi canal para poder relacionar este video con los videos anteriores y poder recibir las notificaciones y ver los videos, porque generalmente son temas que están ligados, que están juntos uno con otro, que pueden aparecer, por ejemplo, ansiedad y angustia, que pueden aparecer en conjunto. Entonces, si ustedes van a encontrar en este video algo que les interesó, pueden buscar en los demás videos algo que pueda también ayudarlos a ver una situación un poco más completa. Desde ya, muchas gracias.